¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de Visión Nocturna y el día después podríamos decirles, el domingo tuvimos esta jornada democrática y que con todos y todas sabemos los resultados, además las cifras que se encontraron en esa oportunidad que claramente van a quedar plasmadas en la historia de la democracia chilena. Y queremos ver cómo analizan quienes en definitiva están a diario tomándole el pulso a la política chilena. Y hemos invitado a un panel muy especial y queremos saludar en primer término a Nixa González, cientista política y académica de la Universidad Católica de Temuco. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, Miguel Ángel, muchas gracias a ti por la invitación. Felices de estar acá. Comparte este panel también Cristian Quirós. Él es el director del Centro de Políticas Públicas también de la Universidad Católica de Temuco y que dicho sea de paso, hoy día está de cumpleaños en la universidad vecina. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Un gusto estar nuevamente en el canal. Saludar también a Danitza, a los otros panelistas y gracias por el saludo cumpleañero a la Universidad Católica de Temuco por estos 63 años. Bueno, y a través del Zoom, a través de lo que es la tecnología, nos acompaña Tomás Jordán, quien es el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, a quien le agradecemos también compartir este panel desde Santiago con la gente de la Araucanía. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Tomás. Hola Miguel Ángel, un gusto. Un saludo a Danitza y a Cristian. Un agrado, la verdad. A propósito, nos hemos cambiado un poco las estaciones. ¿Está lloviendo en Temuco perdón, en Santiago o es solo ahí eso de que dicen llueve pero que no llueve? Llovió un poco, pero hoy día hace mucho frío. Hoy día es un día helado, de baja temperatura. Ah, mire, estamos iguales, también está heladito por acá. Bueno, lo decía en lo que es la apertura de este programa, Chile después del 4 de septiembre, ¿cambió, no cambió? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Hay otra sensación? ¿Qué advierten ustedes en el caso de Danixa? Bueno, claramente el resultado de la elección del domingo pasado marca un antes y un después en la política, sobre todo en lo que respecta a la acción de gobierno particularmente, y marca, por cierto, un segundo tiempo tanto en el proceso constitucional como en el proceso de conducción desde el aparato gubernamental y particularmente en lo que respecta a la política de este gobierno. Claramente, Cristian, hay una serie de temas que uno podría pensar, en definitiva, sorprendieron, no sorprendieron. La cantidad de gente que fue a sufragar, claro, era voto obligatorio, se esperaba, pero a lo mejor no tanto tampoco. En la región de la Araucanía se esperaban 500.000, fueron alrededor de 700.000. Había mucha expectativa en esto, Cristian, definitivamente. Sin duda, yo creo que el resultado significa un cambio, impactó a lo menos en cuatro áreas evidentes. No obstante, esto debemos verlo como un proceso, es decir, el resultado del domingo tiene una antesala que forma parte del contexto que no podemos obviar, que fue la elección de los constituyentes, previamente el plebiscito de entrada y previamente el estallido social. ¿Y por qué lo digo? Porque ver el resultado de forma aislada nos haría pensar que tal vez los problemas sociales que llevaron al estallido están resueltos y por tanto no requerimos una nueva constitución. Y ese pudiese ser un análisis un poco sesgado o limitado. Ahora, evidentemente que el cambio, como muy bien señalaba Danitza, impactó en el gobierno, cambio de gabinete a las horas después de conocer los resultados del plebiscito de salida, pero además un nuevo rol de la oposición y un replanteamiento de la derecha con un quiebre entre ellos, entre el Partido Republicano y Chile Vamos, ¿cierto? Pero hay un nuevo brío para la oposición. Tercero, el cambio también en los movimientos sociales. O sea, hasta hoy día vemos cómo los secundarios, las y los secundarios, fundamentalmente en la región metropolitana y también en algunas otras ciudades, hoy día en Valdivia, por ejemplo, en la tarde, vemos que nuevamente han comenzado con movilizaciones. Y eso también tiene un impacto en la agenda pública y probablemente va a complicar al gobierno del presidente Boric en términos de cómo hace el control de seguridad en estos casos. Y una cuarta dimensión que es el inicio de este proceso constituyente 2.0, que no sabemos cuáles van a ser aún bien las condiciones, pero en donde ya existen algunos primeros acercamientos entre los partidos de oposición y de gobierno u oficialistas, y en donde, a diferencia de este proceso previo, el gobierno ha declarado que va a ser un actor que no va a participar, sino que va a acompañar.
Sí, a propósito de esto último, Tomás, estoy revisando un estudio que hizo CIPER de respuestas que se le dieron en 120 comunas y una de las respuestas era que votaba el rechazo porque no le gustaba el gobierno del presidente Boric. ¿Fue un error del presidente abanderarse con una de las opciones en esta propuesta constitucional? A ver, hay varias cosas, hay varias cosas ahí, porque en parte el gobierno estaba muy ligado, estaba en su programa de gobierno al apruebo del domingo. Es decir, habían varias líneas y entre esas dos yo creo muy claras, que era la reforma de pensiones y la reforma de salud que pretendía llevar a cabo el gobierno, que estaban muy en línea con la propuesta del texto constitucional. Y por tanto el Sistema Nacional de Salud como un seguro universal, como también un sistema público de seguridad social en que permitiera modificar o reformar la idea de solamente capitalización individual y era un sistema mixto, tenía un amparo o un aval en la propuesta de texto constitucional. Por lo tanto, puede o no un error, hoy día puede ser mirado hacia atrás, pero mirado desde el punto de vista del gobierno, en que su propuesta de programática iba en línea o en parte en línea con el texto propuesto, lo hizo tomar una decisión que básicamente a ese momento, si uno analiza el gobierno, era un poco inevitable. Ahora bien, también pasó que el gobierno del presidente Boric está atravesado por dos coyunturas difíciles, una que es la económica y otra que es la de seguridad. Por tanto, me parece que sí es correcto el análisis que hace esa persona, más allá de que es una especie de entrevista abierta a muchas personas, el documento CIPER lo que sí da cuenta de una cuestión, que se impactó en el resultado la situación económica y se impactó en el resultado la situación de seguridad, y eso sí tiene que ver necesariamente con el gobierno del presidente. Entonces, esta ligazón entre gobierno y apruebo sí tuvo efecto, no sé si explica todo, pero sí tuvo efecto. Y por eso que hoy día, y con esto cierro, pareciera ser que el presidente separa el gobierno de la línea constitucional. Entonces le dice, ¿sabe qué, Congreso? Usted llega a un acuerdo sobre el proceso constituyente y el gobierno con una nueva fórmula del gabinete político pretende llevar a cabo su programa y agenda de gobierno. Hay un elemento que creo que es interesante e importante. Quiero volver como al comienzo. Estos más de 13 millones de chilenos y chilenas que fueron a sufragar, bueno, y personas que vienen de otras nacionalidades y que tenían derecho a voto. ¿Es un elemento propio de la obligación de cumplir con este deber o, en definitiva, había interés? ¿Alguien de ustedes? No sé si Cristian quiere responder. Sí, yo creo que están las dos cosas. O sea, en mi opinión hubo una campaña, recordemos que hubo cuestionamientos desde la oposición respecto, por ejemplo, de la campaña de difusión que hizo el gobierno, y que en realidad no era una campaña de difusión a favor de una u otra opción, sino que tenía que ver con la necesidad de informar a la ciudadanía qué era lo que el texto que iba a ser votado, y fue esta distribución masiva de ejemplares de la Constitución propuesta por la Convención, además de la difusión que hicieron el CERVEL y los propios instituciones u organizaciones que eran parte interesada, ¿cierto?, en la aprobación de una de las dos o rechazo de este texto. Pero más allá de esa campaña, la obligatoriedad legal, qué sé yo, que se introdujo después de varios años, el voto obligatorio, no es menos cierto que aquí había, sentíamos una sensación de una ciudadanía ávida de participar. Ávida en las zonas rurales, en donde en la mayoría de las regiones no hubo transporte público gratuito ese día, como sí hubo la gente metro. Se desplazó como pudo. La gente se desplazó como pudo y llegó. Porque pudiese haber sido, claro, voto obligatorio, pero una buena excusa y razonable excusa de decir, lo que pasa es que no me pude movilizar, sobre todo en las zonas rurales. Pero vemos que, lejos de lo que muchas veces pensamos que en las zonas rurales eso afecta a la votación, el nivel de participación fue altísimo. O sea, recién lo decíamos, en la región de la Araucanía más de 700.000 personas votaron. Entonces, creo que aquí no fue solamente la obligatoriedad, sino que demuestra un compromiso cívico y el convencimiento de una ciudadanía de resolver sus conflictos, sus contradicciones a través de una vía democrática, de una vía institucional, en definitiva a través del diálogo.
Sí. Sí, yo agregaría a lo comentado por Cristian el valor que representa en términos políticos el que haya aumentado en un 30% el nivel de participación frente, por ejemplo, a la última elección presidencial donde el Padrón alcanzó un 50% de participación electoral. ¿Por qué digo que esto es importante? No solamente porque la participación electoral representa, ¿cierto?, un valor democrático en sí mismo, sino también porque rompe un poco con estas lógicas tradicionales en política que habíamos visto con anterioridad. Nosotros siempre de antemano tendemos a conocer un poco cómo van a ser los resultados de las elecciones porque tenemos un electorado que actúa, ¿cierto?, de manera más o menos estable. Pero el que se haya integrado un número importante de nuevos electores, claramente esto no iba a cambiar el resultado, porque el que ganase el rechazo, ese resultado se podía prever, pero la brecha entre una opción y la otra fue altísima. No habíamos tenido nunca una elección con este nivel de participación que además recoge, o sea, fueron 13 millones de personas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es bastante representativo del sentir de la población chilena y esta elección en particular lo que hace es llamar a un grupo de personas que tradicionalmente se ha mantenido voluntariamente excluida de los procesos de participación y que además también marca marca en definitiva un resultado, porque las personas que tienden a mantenerse al margen de los procesos electorales son personas que al hacerlo de manera obligada, con el miedo de que el Estado caiga sobre ellos, va a emitir un voto asociado a ideas de, valga la redundancia, de rechazo, va a ser un voto de disgusto ante una situación o un objeto político en particular. En este caso, por ejemplo, todo parece indicar que el voto de rechazo iba dirigido particularmente al gobierno. Y eso se puede evidenciar, por ejemplo, en comunas como Colchane, donde el rechazo ganó con un 94% de los votos. O sea, ahí hay una crítica importante a cómo el gobierno estaría manejando, por ejemplo, el tema de la migración. Claro, ahí hay harto que desmenuzar, por así decirlo, pero yo le quiero preguntar a Tomás, estos más de 13 millones de votantes del domingo, ¿se podrá repetir en una elección de senadores, en una elección municipal, por ejemplo, o esto queda como exclusivo a decisiones tan importantes como es aprobar o rechazar una constitución? Sí, hay varias cosas. Una, primero que todo, depende de si va a tenerse o no la obligatoriedad del voto. Me parece que es una decisión que tiene que tomar el legislativo prontamente, si no en una futura constitución. Y me parece que las señales son claras, y lo decían ahí, Danitza en particular, que es cómo se distribuye, cómo se ordena el sistema hoy día. ¿Por qué lo digo? Porque con voto voluntario son los partidos, los movimientos, los grupos que tienen que ir a buscar votos y por tanto generan nicho de votos, de votación, y en ese espacio es donde aseguran su representación. En el caso del domingo me parece que hubo un doble efecto. Uno, por un lado, las personas se sentían compelidas a votar, y dos, las campañas tuvieron que ser generales, por lo tanto llegar a un grupo masivo de población para que concurriera a votar, lo cual ambos es una buena noticia para el sistema democrático, por cuanto se impone que no solo recae en los partidos, movimientos, ir a buscar al electorado, sino que el electorado sea parte de su responsabilidad moral, por llamarlo de alguna manera, de participar y de fortalecer el sistema democrático. Y dos, salimos de ese voto de nicho que es propio de los partidos y se va a una universalidad con el objeto de obtener la mayor cantidad de sufragios. Y eso, si se va a mantener o no, primero que todo tenemos que tratar de examinar, que hoy día muy temprano, por qué la gente votó y por qué se movilizó, si era solo por el imperativo o tenía que ver con el acto plebiscitario en sí mismo. Pero bueno, todo va a entender que con voto obligatorio necesariamente va a votar mayor cantidad de gente, sobre todo si eventualmente en el futuro, porque ahora no son necesarios, que las sanciones sean efectivas, porque hay distintas formas de voto obligatorio, con sanciones blandas, con sanciones duras, y depende de eso cómo se comporta el electorado. Sí, yo creo que en definitiva también aquí hay elementos que
de alguna u otra manera pudieron haber influido en esta masiva participación electoral. Me refiero, por ejemplo, al temor en que ganara el rechazo, que al otro día no se sabía qué iba a pasar, qué iba a suceder, cuál podría ser el camino, porque se planteaba por los partidarios del apruebo que ganando el rechazo caíamos en un camino que no se sabía claramente qué iba a suceder. Y por otro lado, la campaña de que si ganaba el apruebo, comenzaba inmediatamente una serie de normas, entre otras, por ejemplo, a ponerse en vigencia, entre otras, por ejemplo, en el tema del agua, que no era menor, una normativa en la cual se acababan los derechos de agua y se transformaban en autorizaciones que daba el gobierno, y lo que echaba por tierra un trabajo de no más allá de 12 años. Entiendo que se llegó a un acuerdo para el Código de Agua y que inmediatamente en 60 días se ponía en vigencia esa norma y otras que venían. Entonces había todo como una situación que iba a pasar el día de mañana. Se hablaba de que estábamos muy polarizados y pareciera que llega el día lunes y no ha ocurrido nada de lo que se esperaba, salvo lo que decía Cristian al comienzo, que se ha agudizado el tema de los estudiantes, particularmente en Santiago, y que pareciera comienza también a escalar en regiones. Claro. Ahora, lo hemos comentado en otras ocasiones, Miguel Ángel, una elección que da solamente dos opciones, ¿cierto? Tan dicotómica, tiende a polarizar, sí o no, apruebo o rechazo. Exacto. Ahora, hoy día lo que vemos además es un cuestionamiento desde sectores que estaban por el rechazo, pero en estos llamados movimientos ciudadanos por el rechazo, el denominado Team Patriota, entre otros, que han emplazado a la derecha con representación parlamentaria, a los partidos de Chile Vamos en particular, en términos de que se estarían apropiando de un triunfo que no les pertenece. Y lo que hemos podido ver en estos días, de hecho, esta semana el senador Iván Moreira, de la UDI, declaraba que efectivamente existía una estrategia en la cual los principales líderes de los partidos de oposición se habían mantenido al margen de la campaña para mostrar un rostro más ciudadano, más ligado a la defensa de intereses sociales que la representación política que los parlamentarios del sector podrían haber tenido. Por tanto, ahí hay otro conflicto. O sea, yo qué es lo que siento, que hoy día esta polarización que vimos tal vez se ha mantenido hoy día más bien en el sector del rechazo, quien capitaliza, por un lado, estos movimientos sociales por el rechazo, por otro lado, quienes han llevado el liderazgo en materia del proceso constituyente es parte 2, refiriéndome al rechazo. Y tercero, aquellos rostros o figuras de la centroizquierda que estaban por el rechazo, que también tienen una pugna de protagonismo y de conducción, de liderazgo, porque formaron parte del rechazo, pero no es su instancia natural de hacer política, pero tampoco pueden volver a la centroizquierda o a la izquierda que estuvo por el apruebo. Entonces ahí hay un fenómeno también distinto. Y por otro lado, lo que está pasando, como decíamos, con los secundarios, efectivamente, que no sabemos... Siempre sabemos cuándo comienzan esta movilización en los secundarios, sí, pero nunca sabemos cuándo terminan ni cómo terminan. Bueno, el último movimiento de los pingüinos terminó con el actual ex pingüino como presidente de la República. Y si vamos un poco al resultado, ¿sorprende o no, Denise, desde su mirada, sorprende esto, la cantidad de diferencia, que si bien el resultado estrecho era el que todos esperábamos, pero no fue así? Bueno, lo cierto es que efectivamente el resultado no es sorprendente en términos de la opción ganadora. Lo que fue verdaderamente sorpresivo fue el margen de diferencia entre una opción y la otra. ¿Por qué digo que esto no era sorpresivo? Porque lo cierto es que las señales estaban ahí. Partiendo por una convención que tenía una aprobación solo de un 20%. Eso ya es un pésimo indicador para un proceso donde la evaluación de la misma institución encargada de elaborar el texto puede ser homologada también al texto en sí mismo, ¿sí? Entonces, eso ya era un indicador de que el resultado podía inclinarse por la opción del rechazo, y además a esto también se suma el que las encuestas también daban por ganador al rechazo, que en esta oportunidad sí fueron un poco más certeras en cuanto al resultado, no así en el margen. Y en realidad esto no sorprende, porque como nosotros no teníamos antecedentes con voto obligatorio, y con inscripción automática y voto obligatorio, había un margen de incertidumbre que era bastante importante, porque no existían mayores certezas respecto al cómo iba a actuar ese elector que no había participado anteriormente del proceso. Entonces no sabíamos,
era bastante difícil de poder medir esa conducta, en definitiva. Pero insisto, el resultado no sorprende porque esta elección vino acompañada de muchas cosas, desde bajos niveles de aprobación de la labor de gobierno, que también se vincula por acción del mismo gobierno a la convención. O sea, no olvidemos que fue el ministro, todavía es ministro, el ministro Jackson, quien hace algún tiempo atrás condicionó el que se pudiese implementar el programa de gobierno a la aprobación de esta propuesta de constitución. Eso, sin lugar a dudas, fue una torpeza de su parte, porque se puso en la mira, en definitiva, y efectivamente generó que dado el resultado, empezaran a cobrar ciertas facturas. Y en razón de lo mismo, tampoco sorprende del todo el que haya sido removido del cargo y haya sido reubicado en otro ministerio donde no va a tener que sentarse a negociar con otras fuerzas políticas, porque por lo visto no existirían tan buenas relaciones entre al menos el ministro Jackson y las fuerzas que están al interior del Congreso. Sí, ya vamos a ir a ese tema, porque quiero preguntarle a Tomás, nosotros acá en Regiones, cuando aparecen los primeros resultados, apuntaban a que, en definitiva, no sorprendía que en Regiones pudiera ir ganando. Aquí usted sabe que en la Araucanía se esperaba un apoyo importante al rechazo. Y siempre lo decíamos, hasta cuando ya era el 20% de las mesas ya se genera la tendencia, pero que si es que las regiones ganaban, pero ganaba Santiago, Valparaíso y Concepción por alto margen en materia de apruebo, a lo mejor Concepción o el Biobío iba a ser menos, pero Valparaíso Santiago era seguro que ganaba el apruebo. ¿Qué pasó en eso? Porque los argumentos eran claros. El cierre de campaña en Santiago fueron 500.000 personas para el apruebo y en el rechazo muy poco. Entonces, como que marcó eso toda una mirada. Y los especialistas, los cientistas políticos decían en ese momento, ese es un elemento importante a tomar en cuenta. Pero algo ocurrió ahí, Tomás. Sí, yo creo que hay varias cosas. Sí se dio la sensación la última semana en que la apruebo podía repuntar, ¿cierto? No sabíamos cuánto, todas las encuestas decían que iba a ganar el rechazo, eso es claro, no sabíamos qué más. Dos, sí había un dato que al menos algunos pudimos analizar en algún momento, que había una hipótesis que entre más gente votara favorecía el rechazo, porque el grupo de indecisos, que era alto, tendía a estar por el rechazo más que por el apruebo. Y eso se vio confirmado al final, que entre más gente votó, más aumentó el rechazo. Y por tanto, eso se extendió tanto a regiones como a la región metropolitana. Pero también ahí me parece que la estrategia, por decirlo así, de campaña del rechazo fue bien homogénea en todo Chile, que tiene que ver con este plebiscito o no al gobierno, y que cuando fue puesto, la vara la puso el mismo gobierno al fijar como parámetro de que se le comparase con el resultado del plebiscito, un rato jugando a favor de la apruebo, y ahí ordenó a aquellas fuerzas contrarias al gobierno de obviamente de imponerle una derrota. Dos, también se produce en la región metropolitana, igual que en todos lados, esta campaña de fake, y por lo tanto hay un porcentaje ahí. Tres, que hay instituciones muy claras que no generaron apoyo ciudadano, sobre todo en ciudades de grande investigación, por ejemplo la plurinacionalidad. Fue una cuestión institucional que se anunciaba que era difícil, pero parece que fueron de los elementos que determinaron muchos elementos del voto. Y tres, yo creo que la propuesta en sí misma, que al final en lo que menos se examinó, no fue difundida en el sentido que pues, se entendía correctamente por la ciudadanía para efectos de la información. Yo creo que hubo una mezcla entre baja información, pugna con el gobierno, instituciones muy complejas que no tenían adhesión ciudadana, y en tercer o en último lugar yo diría, claro, la desinformación también corre un riesgo. Además, y se decía acá, la performance de la convención en todo su momento fue muy compleja, dejó mucho que desear, hubo poca diálogo, mucha incluso funa entre ellos, cuestiones que no estábamos acostumbrados. Entonces yo creo que fue imposible separar trabajo, proceso con texto, con el texto final. Entonces al final del día se evaluó también la performance de los convencionales. Bueno, y esto viene a ser ratificado en estos días, que ninguno de ellos, salvo un par, ha reconocido
sus propios errores. Hoy día recién están apareciendo algunos. Sí, para cerrar esta primera parte respecto de lo que ocurrió el domingo y en materia de elementos del rechazo y particularidades, por ejemplo, el análisis que se hizo respecto de las comunas del Biobío y la Araucanía, en donde más acciones violentas han tenido estas comunas, es donde el rechazo ganó con mayor fuerza. Al igual que comunas que tienen problemas en el desarrollo, problemas económicos, problemas sociales, ya lo decía, toda una comuna por allá por el sur, y que habían propuestas como para poder sentir que con esto solucionamos el problema, con esto encontramos una solución para ustedes, no encontró eco, al igual que en el tema pluricultural, que evidentemente en regiones del sur y particularmente en la Araucanía se pensaba podría haber tenido una aceptación, también fue rechazado. ¿Es interesante ese fenómeno o hubo mucha relación entre lo que está sucediendo y lo que la gente pensaba, si es que hasta aquí con esta constitución está pasando esto? ¿Qué ir a hacer si viene una constitución que realmente el gobierno quería? Porque el presidente Boris dijo, yo necesito la nueva constitución para poder gobernar definitivamente. Claro, son varias cosas. Lo primero que es paradojal, cuando en la elección de entrada se hablaba de las 3 comunas, haciendo alusión a las únicas 3 comunas en Chile donde había ganado el rechazo, que en realidad fueron 5. Era Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, la Antártica, que es comuna, y Colchane en el norte, donde también ganó el rechazo de entrada. Y esas 3 o 5 comunas pasamos hoy día a las 8 del apruebo. Entonces, solo 8 comunas en Chile, y ese es el dato duro, 8 comunas en Chile votado apruebo, y con diferencia mínima. Mínima, sí. Mínima, o sea, no fue una diferencia significativa tampoco. Y por tanto, intentar analizar lo que pasó a nivel de regiones, la verdad es que dificulta porque es tanta la diferencia. Ahora, lo que sí pudiésemos decir que efectivamente ambas campañas, el apruebo y el rechazo, fueron campañas con un mensaje homogéneo, con un mensaje nacional. No fue como cuando son las campañas parlamentarias o de gobernadoras regionales, donde hay un discurso, hay un relato de cada región, de cada comuna, de cada territorio. Este fue un discurso nacional. Y en ese plano era más fácil la campaña del rechazo en términos de expresar algo concreto. Esto es lo que tenemos hoy día. Bueno, malo, regular, pero esto es concreto. Y esto es lo que tenemos y por tanto rechace lo nuevo, que no sabemos qué es lo que es. Y para el apruebo en sí, este discurso homogéneo era complejo, porque en algunas localidades, efectivamente, el país hablarles de la plurinacionalidad era difícil. Y en definitiva, el apruebo pasó gran parte de la campaña respondiendo los fake news, tratando de aclarar que lo que se dijo no era tal, que las casas no se iban a perder, que los fondos de pensiones no iban a dejar de ser heredables. Es decir, a tratar de explicar, y el que explica se complica. Entonces, en este caso, aparentemente la campaña del rechazo tenía algunos factores, bueno, está a la vista, que fueron más exitosos para desarrollar su campaña, más allá del significado real que puede haber tenido o no, el efecto electoral fue clarísimo. Danix. Bueno, atendiendo a los resultados a nivel de regiones, lo cierto es que resulta claramente llamativo que en comunas como Angol, Collipulli, Los Sauces, Lumacos, que son comunas, ¿verdad?, de la provincia de Malleco, donde suelen haber o se suelen presenciar más actos de violencia, el rechazo ganó con un porcentaje que supera el 80%. Así es. A diferencia de lo que ocurre en las otras comunas, donde los porcentajes son más o menos similares a lo que ocurre en el resto del país. Bueno, la mayoría superan el 65%, pero en estas comunas que acabo de mencionar, el porcentaje ya es superior al 80%. Ahí el efecto de violencia rural es claramente se puede identificar en definitiva en estos porcentajes. Y no solamente en la región de la Araucanía. En los ríos, la Araucanía y los lagos también hubo un porcentaje que también supera el promedio nacional. Y el Biobío. O sea, están por sobre el 70%. O sea, hay que en algún momento sentarse a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué fue lo que pasó en este proceso de campaña? O ni siquiera el proceso de campaña, ¿qué está pasando con las zonas del sur que manifestaron una posición o dieron una respuesta negativa a este llamado a votar por el apruebo? Yo sí creo
que el proceso de campaña no se dio necesariamente durante el periodo legal. Yo creo que al menos para aquellos que promovían la opción del rechazo, la campaña inició mucho antes, sino ya cuando se empieza a instalar la convención y empieza a operar. ¿Por qué? Porque empezaron a relevar ciertos hechos que claramente afectaban la imagen de la convención. Obviamente los mismos convencionales también aportaban mucho a esto. Daba la impresión de que era más bien un trabajo desordenado, que no había cohesión dentro del grupo, cuando lo cierto es que, a diferencia de lo que ocurre tradicionalmente en el Parlamento, los convencionales sí fueron bastante ordenados en su interna. De hecho, generaron hasta grupos para poder ponerse de acuerdo frente a estas temáticas, como por ejemplo el colectivo socialista, o sea que estaban ordenados respecto a los procesos de votación. Claro, pero lo que se veía o lo que transmitían al público era mucho desorden, convencionales votando desde la ducha, algunos negándose a cantar el himno nacional, y obviamente todos estos elementos van generando en la población una sensación amarga, de disgusto, muy poco republicana, muy poco seria, y no sorprendería que muchas personas hayan rechazado el texto precisamente por el actuar de quienes componían la convención constituyente. Tomás, mirando desde el gobierno, el vaso medio lleno, ¿puede significar para ellos insumo lo que ha ocurrido en estas regiones, en estas comunas, para precisamente potenciar la labor que debe hacer el Ejecutivo frente a lo que reclaman esos ciudadanos? Sí, yo creo que lo que hemos hablado acá en cuanto a que la seguridad y la economía eran elementos determinantes. Por lo tanto, el gobierno tiene claro, yo creo, a partir del resultado del domingo, que son dos líneas que tiene que darle el mayor énfasis, más del altado aún. También hay que sumar que en materia de seguridad, sobre todo, recordemos que se había eliminado el estado de emergencia como estado de excepción constitucional. Yo creo que también influyó en este elemento de política. ¿Qué va a pasar mañana? Claro, ¿qué va a pasar mañana? Porque básicamente si hubiese ganado el apruebo, tendrían que haber dictado una ley express para reponerlo. Esas eran las alternativas que habían. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que tomar nota de varias cuestiones. Una, de reformular su propia agenda y ver la intensidad en cuanto puede llevar o no a cabo la reforma de salud y la reforma de pensiones, porque van a tener que tramitarse bajo esta constitución, la constitución vigente. Por lo tanto, hay varias limitaciones estructurales ahí que pueden hacerlo cambiar de rumbo o al menos atenuar estas cuestiones. Y dos, que seguridad y economía, mientras no se pueda corregir, van a seguir determinando varios elementos de la propia popularidad del gobierno, como también el curso del proceso constituyente eventualmente. Sí, tengo algunas consultas acá de los seguidores. Vamos al final dejar un espacio para esas y entregárselas a ustedes. ¿Qué viene para Chile después del 4 de septiembre, del domingo? Es lo que vamos a ir a abordar ahora, pero salimos a la calle a preguntar a la gente respecto de esto. Veamos lo que nos respondan y sobre eso vamos avanzando en el diálogo de esta oportunidad. Me pareció muy mal porque en realidad yo tengo 50 años y me trae muy malos recuerdos de esta Constitución y queríamos cambiar la Constitución porque traía muchos beneficios en educación, en salud, en social. En realidad teníamos muchas expectativas, pero no se pudo y por eso malo, lo encuentro malo porque quedamos solo en la esperanza. Y ahora, por ejemplo, al presidente que es joven no lo dejan gobernar, quieren los mismos políticos hacer la nueva constitución, la encontraron malo porque no estaba hecho por ellos. Y ahora quieren gobernar ellos, en vez de que gobierne el presidente, no lo están dejando gobernar. Es la decisión que yo quería tomar, que voté rechazo. Encontré que por muchas situaciones que pasaron, al final fue como que se tomó como un juego. Y de partida estuvo súper bien porque le abrieron al pueblo para poder votar apruebo o rechazo de partida, para que se hiciera algo diferente, de otra manera, pero al final lo terminaron tomando como un juego. Personas que no tenían que tomar la decisión terminaron haciéndolo, entonces por el resultado que tuvo el plebiscito el fin de semana encuentro que está bien, la verdad, económicamente, y siento que eso debería encargarse el gobierno directamente.
los políticos, cosas así, por más que se sienta que son corruptos, de gente que está ahí por algo. No llegaron ahí de la nada. Igualmente voté rechazo y creo que es una decisión que tomó el pueblo y por algo fue mayoría. Entonces, súper de acuerdo con la opción que ganó. Pucha, quedé bastante desconforme porque yo era parte de la prueba y tuve una ilusión de que ganáramos, pero no fue pésimo. ¿Qué crees que va a pasar de aquí en adelante? Pucha, o sea, no creo que los que votaron rechazo hagan algo para cambiarlo. La Constitución, algo nuevo, sugieran nuevas cosas, no lo creo. ¿Crees que hubo más campaña del terror, fake news? Hubieron muchas fake news, la verdad. Mucha gente no leyó la Constitución y se dejó llevar por lo que veía en la tele, en redes sociales y eso. Entonces me decepcionó bastante porque el chileno no leyó la Constitución, la verdad. Bueno, la verdad es que igual fue importante, a pesar de la falta de información que tuvo la gente con respecto al plebiscito, que se guió solamente por la opinión popular, nada más. Bueno, como pasa siempre en Chile, yo creo. Que todos los resultados sean por opinión popular y no porque uno mismo busca la información o necesaria para eso. Espero que ojalá sí se dé un avance porque hasta el momento estamos igual que como estábamos antes. No se retrocedió ni se avanzó en nada, solamente se mantuvo, por decirlo así. Muy bien, habló la calle, habló la gente. ¿Qué sensación le quedan a ustedes, señores panelistas, señora panelista? Bueno, respecto a lo que se viene, está claro, más o menos, va a iniciar otro proceso constitucional. Así lo declaró el presidente la misma noche cuando se conocieron los resultados, así también lo han reafirmado los presidentes de los partidos de oposición. Lo que tienen que resolver ahora, cuáles van a ser las condiciones en las que se va a abrir nuevamente este proceso. Por lo visto habría acuerdo en algunos puntos. Por lo visto la paridad llegó para quedarse, al menos dentro del proceso, según lo que han expresado los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Lo mismo en el caso de los escaños reservados, pero con la salvedad de que esta vez el número de escaños sería proporcional a quienes efectivamente forman parte del padrón de quienes se autoidentifican como parte de un pueblo indígena. Y también, por lo visto, habría acuerdos en que esta vez no habrían listas de independientes, sino que los independientes podrían ir en pacto con algún partido político o si no, derechamente como independientes, pero no en la calidad de lista, o sea, no que se sumasen esos votos. Por lo visto, en esos puntos no habría mayor controversia entre los actores del oficialismo como entre los miembros de la oposición. Lo que parece también convertirse en una realidad es que esto va a ser algo más o menos rápido y en realidad tiene sentido que así sea, porque últimamente nos hemos enfrentado a 8 procesos de elecciones desde el 2019. Y podría haber una ahora en noviembre. Podría, claro, y además estamos venimos arrastrando como ese calor del proceso. O sea, y a eso también responde, por ejemplo, que el apruebo había tenido en el plebiscito de entrada una mayoría tan abrumadora como la tuvo en ese momento, ¿cierto? Esto ha ido un poco decantando con el correr de los años, pero sí sigue existiendo de parte de la población un ánimo de querer retomar el proceso, de corregir aquellas cosas que generan controversia al interior de la sociedad. Y por cierto también poder llegar a acuerdos en aquellos aspectos que generan controversia también dentro de las élites políticas. Acá habían probablemente 2 grandes mandatos de la población cuando votaron en su momento el 80% apruebo. Primero era que reformaran el texto, pero el segundo también hablaba, y este fue más bien como una suerte de mandato tácito, que pudiesen quebrar con viejas divisiones, que pudiesen ponerse de acuerdo. Por eso la idea también de los 2 tercios. Y por lo visto, esta nueva propuesta también, como finalmente se transformó en una propuesta también de carácter partisano, no rompía con las viejas disputas del pasado, sino que más bien las acentuaba o creaba otras. Entonces, lo que debiesen hacer ahora los actores políticos protagonistas de esto es sentarse a conversar, negociar y establecer reglas del juego que propicien el que efectivamente se pueda zanjar este proceso de
de nueva constitución, ¿verdad? Pero eliminando aquellos aspectos que eran controversiales dentro de la misma. Me quedo con una de las frases de las personas que habló en la calle. Me parece que un joven, y que decía, en definitiva, ahora tienen que trabajar en esto quienes saben, no están ahí por estar. Como que fue pastelero los pasteles, en definitiva, porque este es un tema político. Y en definitiva parece que ellos son los que tienen que entender un poco más. Claro, los políticos y los partidos políticos están bastante venidos a menos, y uno los toma en las encuestas, pero pareciera que ahora es la alternativa. Claro, lo que pasa es que hay una crisis de representatividad. Sí, antes del cuestionamiento que hoy día vimos hacia la Convención Constitucional, por el quehacer de algunos convencionales se llevó a todo a la convención. Anteriormente era el cuestionamiento y la crítica recurrente al Congreso, a la Cámara de Diputados, de diputadas y diputados y al Senado. Y de hecho se pedía la eliminación, o venía a contemplar. Venía a contemplar, y salvo los propios senadores, la verdad es que no era una defensa popular el mantenerlo. Muchas veces se había planteado eso. Entonces hay un tema de fondo que tiene que ver con la crisis de legitimidad por un lado, la crisis de representación por otro. Ahora, tal vez recordemos la propuesta de la expresidenta Michelle Bachelet, que planteaba 4 alternativas para la elaboración de la Constitución. En la propuesta me refiero al segundo gobierno de la presidenta Bachelet, estaba la posibilidad de una convención constitucional similar a la que tuvimos. La segunda alternativa, una convención mixta integrada por representantes del Congreso y de la ciudadanía, elegidas por voto popular. La tercera alternativa, que era elaborada por un Congreso bicameral, representantes del Senado y la Cámara de Diputados, y una cuarta opción que le entregaba al Congreso que convocara a un plebiscito y que fuera la ciudadanía la que escogiese. Esa fue la alternativa. Ahora ha surgido otra alternativa, que la dio el expresidente Lagos, que dijo, mire, una comisión de expertos. Tema que en sectores de la oposición particularmente ha también sido vista con buenos ojos. Lo que tenemos que evaluar acá, hasta dónde impactó, por un lado, en quienes van a tomar la decisión política, quienes van a fijar estas reglas, como señalaba recién Danitza, y en la propia opinión pública, el efecto que nos va a quedar de la Convención Constitucional. O sea, hasta dónde va a afectar, hasta dónde va a condicionar la decisión que se pueda tomar, la evaluación negativa que pueda haber sobre el actual proceso constituyente y sobre la actual convención. Y de eso, en gran medida, va a pasar la decisión. Ahora, efectivamente, los plazos se agotan. Y aquí yo quiero agregar otro elemento y que tiene que ver con el rol que va a asumir o no asumir el gobierno, y que es clave, porque el gobierno va a tener que poner atención a otros elementos de la agenda que también están implícitos en este triunfo del rechazo. Y aquí se ha señalado: gestionar y gobernar la seguridad, ¿cierto? Los problemas con la migración, con la reactivación económica, temas sanitarios, y algunos temas específicos también en la misma región de la Araucanía, en la macrozona sur. Sí, Tomás, seguramente cuando avancemos en esto, alguien podría decir, sabe que yo no voté rechazo para esto, para que en 4 paredes, en una cocina, se esté elaborando un documento. La fotografía de ayer, donde en la mesa teníamos sentados desde el Partido Comunista hasta los republicanos, hecho que, ojo, ni siquiera la convención o el llamado que hizo en su momento el presidente del Senado, senador de la Araucanía, Jaime Quintana, se logró. Recordemos que el Partido Comunista se restó a este primer encuentro. Se había logrado. Es una señal importante, es una señal potente que permita dar confianza a quienes de alguna manera decían, no, los políticos van a postergar esto y nos vamos a quedar con la Constitución de Pinochet. Hay varias cosas. Sí. Hay varias cosas. Una, yo creo que hay varios rechazos, y eso está claro, en el sentido de que hay algunos más de derecha que dicen, saben que tiene que mantenerse la Constitución vigente, y a partir de la centro-derecha hasta los que eran centro-izquierda por el rechazo dicen, no, saben que hay distintas fórmulas. Una, empieza a aparecer la comisión de expertos, los que estaban en la centro-izquierda por el rechazo decían, no, un nuevo proceso, una nueva convención. Por lo tanto, hay varios rechazos, y ellos tienen que poner de acuerdo también con los que perdieron, y la sede natural donde se adoptan estos acuerdos es el Congreso Nacional. Así pasó en noviembre de 2019, por lo tanto no es ajeno a lo que ocurrió esa vez en plena crisis compleja post-estallido social. Recordemos que incluso algunos hablaban de un golpe de Estado, y en la política, y son los partidos representados en el Congreso los que han acudido o han
logrado fortalecer la democracia a través de ciertos acuerdos transversales. Yo creo que eso hoy día es una señal potente, que post domingo, post el triunfo del rechazo, los partidos han asumido su rol. Hay varias, por eso digo, hay varias tesis ahí que no sabemos cuál va a terminar primando, pero es el primer compromiso. Y dos, que no me parece que sea darle la cara o la espalda a la ciudadanía, en realidad que los partidos políticos lo tomen estas decisiones, porque son ellos en régimen democrático los que tienen que tomar las decisiones institucionales. En este caso se requeriría una reforma constitucional, habilitar un nuevo proceso o la fórmula que ellos terminen acordando. Quiero decir que es clave empezar a comprender también que los partidos políticos tienen un rol central en el fortalecimiento de la democracia representativa. Entonces me parece que es una buena señal, se han dado premura para tomar esa decisión. Y también el gobierno, como decía hace un segundo, separó lo constitucional de su gobierno y por lo tanto le dice, ¿sabe qué? Pónganse ustedes de acuerdo y de ahí entro yo como gobierno a avalar la decisión. Aprovechando este dicho de que se puede mascar chicle y caminar, ¿es posible que dentro de este acuerdo, de este trabajo que se ha convocado para los políticos, también se pueda asumir algún tema así como de emergencia para apoyar al gobierno en temas tan complejos como la economía o la seguridad, como lo decía Tomás al comienzo? ¿Es posible eso o entramos ya a mezclar peras con manzanas? Es completamente posible, pero está obviamente sujeto a voluntad política. El gobierno lo dijo, ellos van a empezar a trabajar ahora en agendas, o sea, los 3 temas que son aquellos que preocupan mayor medida a la población, que son migraciones, seguridad, economía. Y al menos desde el Parlamento están abiertos a poder conversar, pero ya lo dijo el día de ayer Javier Macaya, esto va a estar obviamente condicionado a cuál es la propuesta que se va a presentar sobre la mesa. Pero sí han manifestado ambas partes, en el fondo, oposición y oficialismo, el interés de poder en esto separar aguas. ¿Sí? Lo ha dicho también claramente Mario Desbordes, como no tratar de mezclar porque si no los procesos se van a ensuciar y como lo comentábamos en el bloque anterior, el proceso o la idea de una nueva constitución llegó para quedarse y los actores políticos van a tener que saber responder a esa demanda. Bueno, algo ya nos decía Danixa en el orden a que el cerco en Chile se corrió. El tema de la participación de la mujer, de los derechos para la mujer, el que encuentre un lugar de paridad en Chile con el hombre, eso ya no estaría en discusión. Temas sociales, derechos sociales y situaciones de ese tipo, ¿comparten ustedes eso? ¿O ustedes creen que en esto vamos a partir de cero nuevamente y encontrando consenso a ese nivel? No, yo creo que evidentemente que hay una evolución y se comienza a construir no desde una hoja en blanco. Acá hay un avance y qué duda cabe que efectivamente los temas de género, de equidad de género, llegaron para quedarse. O el reconocimiento a la necesidad de representación con escaños reservados de pueblos originarios, pueblos indígenas, llegó para quedarse. O otro tipo de derechos. El cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente en medio de una crisis climática de gravedad como la que estamos viviendo, etcétera. Pero además hay otro tema valioso, que lo decía alguien de la entrevista en la calle también, de que sigamos decidiendo. Hubo 2 casos que repetían que las personas sigamos decidiendo. Fíjate que hace 5 años, 4 años, era impensado estar inmerso en un segundo proceso constituyente. Durante 30 años fue muy difícil y de hecho las reformas que se hizo en la primera etapa de la transición hubo reformas un poquito más sustantivas, como la inmovilidad de los comandantes en jefe, el término del COSENA, etcétera, los senadores designados, etcétera. Pero posteriormente las reformas constitucionales no fueron sustantivas. Por tanto, había una oposición dura respecto a defender la Constitución de 1980 y ver hoy día a los líderes de la UDI, de RN y de Evópoli abiertos a un nuevo proceso, a revisar y que así lo han reconocido, evidentemente que también significa que se corrió el cerco político en nuestro país. Es decir, hoy día, salvo un sector del Partido Republicano que está planteando el mantener la Constitución del 80, pero no es la voz oficial o mayoritaria dentro de la derecha. Por tanto, yo creo que aquí es importante aprovechar este impulso
Y ahí también quiero discrepar cuando se plantea que es la cocina nuevamente la que está. La cocina es un término que se acuñó a propósito del ex senador Andrés Saldívar, Así cuando en una comida en su casa, ¿verdad?, tomaron decisiones. No es lo mismo la casa de un senador que el Congreso Nacional, que es el espacio de deliberación, de discusión de ideas, de debate y de búsqueda de acuerdos por excelencia en una democracia. Por tanto, muy bien que los partidos políticos y los parlamentarios y las parlamentarias estén cumpliendo el rol que el sistema democrático les asigne precisamente. Quiero ir con Tomás y aprovechar una consulta. Walter nos dice, una consulta para don Tomás Jordán. ¿Será factible plebiscitar el proyecto y votar por capítulos con nota del 1 al 7 y el promedio superior a 4 se deja y lo inferior a la nota se modifica? Está difícil la propuesta, la verdad, porque primero que todo habría que leer y saberse la propuesta, porque ¿cómo la vamos a votar? Yo creo que se refiere más al mecanismo, más allá de los temas en general. Es que saben que los mecanismos múltiples tienen un problema, porque si obtienes pocos votos, pero ganan, si gana con el 30%, el 70% no estuvo con ese mecanismo, entonces es el problema de plebiscitar más de dos alternativas, porque en dos tienes, obvio que el 50 más 1 en una de ellas. Entonces me parece que, y la propuesta final, yo creo que tiene que ser votada como un elemento. Pueden haber cuestiones que se voten separadas. Por ejemplo, en Brasil, en algún momento se votó separadamente si era parlamentario, o sea, monarquía o república, paralelamente a la propuesta. Por lo tanto, podría haber una que otra institución que se votase paralelamente, pero no todo el proyecto, en el caso que se refiere al proyecto, por capítulo o subcapítulo y poniéndole nota, porque es muy difícil, la verdad. Esto más bien parece un examen de universidad. Tomás, y a propósito de esto, la ministra del CERPER dijo, vamos a andar, no estamos apurados, pero vamos a andar rapidito, y además vamos a hacerlo continuamente. Incluso cuando lo conversábamos acá, lo comentábamos con el panel, hablaban de la posibilidad que en noviembre se pudiera ya convocar a una elección para los constituyentes y los electos comienzan a trabajar el 1 de enero. O sea, vamos rápido frente a un tema que la ciudadanía aparentemente así lo pidió. ¿O estamos demasiado rápido? A ver, yo creo que nos dan los tiempos para noviembre, enero, como lo decías, básicamente porque requiere un acuerdo político que se está empezando a desarrollar y en noviembre está a la vuelta de la esquina y por lo tanto se necesitan 60 días de campaña que nos daría septiembre, octubre, noviembre, estamos en ciclo. Dos, esto más bien, yo creo que si es que hay una nueva convención, será convocada para abril, fines de marzo, abril, porque ahí nos dan los tiempos incluso electorales de acuerdo a la normativa electoral, entre inscripción de candidatura, aceptación de las candidaturas, inicio de propaganda y campaña propiamente tal. Por lo tanto, a menos que se cambie todo y se acelere, yo creo que esperar a abril no es una mala fecha en el caso que se tenga que convocar a nueva elección. Sí. Bueno, algo lo comentaba usted al comienzo, este cambio de gabinete y de trabajo para una nueva constitución, ¿la ha dejado conforme? Personalmente sí, creo que ha sido un acierto de parte del gobierno integrar a Carolina Toá en el Ministerio del Interior y a Analía Uriarte en la SECPRES y conservar, por cierto, también a Monsalve en la Subsecretaría del Interior. ¿Por qué hago esto? Porque creo que fue un acierto, porque del resultado del domingo es posible leer entre líneas, ¿cierto?, una posición más bien moderada de parte de la ciudadanía e integrar a dos figuras que son prácticamente emblemas de lo que fueron los gobiernos de la concertación, tanto al comité político como a estos ministerios que son estratégicos, porque uno se encarga de los procesos de negociación con el Congreso, Congreso que tenía una relación más bien tensa con el ministro Jackson. O sea, es cosa de ver cómo la recibieron el día de ayer cuando se acercó. Exacto. Es otra la disposición al conversar. Y en el caso de Carolina Toá, ella ha ocupado prácticamente todos los puestos posibles dentro de la administración del Estado y eso claramente la dota de mucha experiencia.
tiene sí que resolver aquellos asuntos que tiene pendientes para que esto no la atormente ni la persigan Sí, durante su gestión, pero creo que el gobierno supo leer el mensaje y está actuando de manera correcta. Creo que fue una buena decisión. Cristian, ¿pudo haber sido más profundo el cambio de gabinete? Alguien dice que un poquito así como maquillaje nomás. No, yo creo que en lo absoluto no es maquillaje. Aquí cambió el eje de apoyo al gobierno. Se amplía la base política. No olvidemos que el gobierno tiene dos coaliciones que lo sustentan, Apruebo Dignidad por un lado y Socialismo Democrático, que la verdad su participación en el gabinete anterior o el primer gabinete del presidente Boric era bastante marginal. Hoy día inmediatamente ingresa al comité político con dos ministras, con la ministra Analia Uriarte, socialista, en la Secretaría de la Presidencia, y con la ministra Toá, como se ha señalado, en Interior. Dos figuras emblemáticas de la concertación, pero además del bacheletismo. Por tanto, aquí es un tema de envergadura que probablemente, más en privado que en lo público, ha traído más de alguna explicación al presidente a la parte de Apruebo Dignidad, al eje de Apruebo Dignidad de su coalición, más aún cuando hoy día se ha generado otra fricción tras el episodio del subsecretario Cataldo, ¿verdad? Así es. Hoy día es nombrado la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la Subdere, que es una subsecretaría con rango de ministerio, la verdad, del punto de vista político y de los recursos que maneja, de la relación que tiene con los gobiernos regionales, con las delegaciones presidenciales, y en donde el damnificado es Crispi, Miguel Crispi, que es el ex Subdere de Revolución Democrática, y donde finalmente es designado el subsecretario Cataldo, donde una nueva fricción en la misma semana, pocos días, con Apruebo Dignidad. Entonces yo no creo que sea algo tan superficial lo que está pasando. Perfecto, me queda un minuto, se me acaba el tiempo. Tomás pregunta, ¿qué piensa sobre libertad religiosa y asuntos valóricos como el aborto y la muerte digna que contemplaba el documento anterior y que tuvo rechazo? A ver, yo creo que hubo varios temas, esto va a ser una opinión como analista, no personal, que generaron ruido en grupos de la población. Así como hablábamos de la plurinacionalidad adelante, yo creo que el aborto en todo el mundo más conservador generó mucho ruido. Hay un estudio, o sea, una noticia de CIPER también que habla en qué momento 4 o 5 temas gatillaron el alza del rechazo que tiene que ver con plurinacionalidad, con Mi Plata No y con la aprobación del aborto. Y por lo tanto claramente cambiaron la aguja desde apruebo a rechazo y no se pudo nunca más recuperar el apruebo. Por lo tanto, ¿por qué razón? Porque el aborto no había sido tratado, había sido rechazado el año pasado, si no recuerdan mal, antes de las candidaturas presidenciales en el Congreso. Se logra una mayoría diferente en la convención, se asegura en el texto, pero la discusión social era muy dividida. Y eso se reflejó, yo creo, en la misma pregunta que me hace hoy día tú, que seguramente lo hace una persona televidente. Exacto. Y por lo tanto, yo creo que es uno de los puntos disruptivos, independiente de nuestras posiciones. Por eso lo quiero decir, porque viendo el proceso hacia atrás, yo creo que era uno de los temas que debería haberse dejado a la discusión legislativa, como se ha hecho en todas partes del mundo. Muy bien. Tomás Jordán, gracias por darnos este tiempo para conversar con nosotros acá en las regiones y de alguna manera también escuchar el nivel nacional, que evidentemente ustedes tienen alta experiencia. Así que le agradecemos la gentileza. No, muchas gracias. Muy buenos paneles, así que encantado a tu disposición. Que les vaya muy bien. Bueno, Cristian, también gracias por acompañarnos como siempre y reiterar el saludo a toda la gente, a toda la comunidad universitaria de la Universidad Católica que está cumpliendo 60 años. 63 años. 63 años. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Muy buenas noches. Danixa, gracias por acompañarnos también. Ha sido un gusto. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, desearle un feliz cumpleaños a la Universidad Católica de Temuco y por supuesto también a su carrera de Ciencia Política que represento el día de hoy. Muy bien. Y con ustedes estaremos en cualquier instante conversando de estos temas que son tremendamente importantes, como siempre lo decimos. Nuestra idea es informar, educar y a través de la conversación que ustedes se vayan formando la idea de lo que ocurre en el mundo político nacional. Muchas gracias por su compañía. Será hasta cualquier instante.